¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva clase. El día de hoy vamos a hablar sobre la organización social de la Nueva España, pero antes que nada, pues hay prioridades, ¿verdad? Vamos a enviar, como me lo pidieron en la clase pasada, pues le envío un caluroso saludo a este usuario, Taquito con Sal, que me pidió también que enviara un saludo al grupo 333. Pues les mando un fuerte abrazo y un caluroso saludo al grupo 333 de, si no mal recuerdo, de diseño gráfico. Corríjanme en los comentarios si estoy mal. Un fuerte abrazo y saludos. Y también a los demás. Pero especialmente al grupo 333 y a Taquito con Sal. Bueno, ahora sí comencemos con la clase. Pues la Nueva España, ahora sí que este va a ser un territorio en el que van a mezclarse muchos grupos étnicos. Como ya vimos, o sea, por un lado, por el lado del Océano Atlántico, pues van a llegar europeos, pero también desde África van a llegar los africanos, sobre todo pues en forma de esclavos. Y también vamos a ver que los españoles van a conseguir conquistar lo que se conoce como las Filipinas. Ahí en el mapa ustedes la pueden observar donde dice Manila. Ahí estaban las Filipinas y va a ser también territorio español. Entonces, de esta manera, ahora sí, España va a conseguir lo que desde un principio estuvo buscando desde con Colón. Es decir, establecer una ruta comercial con Oriente. Y a fin de cuentas, pues Nueva España va a ser un centro comercial muy importante porque está de pasada. Es decir, de España partían los famosos galeones, la flotilla de Indias que llegaba a Nueva España, descargaba esclavos. ¿Y qué pasaba? Ahora sí que de ahí también teníamos que de Acapulco partía el famoso galeón de Manila o la nao de China que iba hacia las Filipinas. De ahí obtenía los productos asiáticos, la porcelana, la seda, las especias, etcétera, y se regresaba este, por el tornaviaje, por el norte, llegaba más o menos ahí al sur de Baja California, y pues otra vez regresaba a Acapulco, llegaba a la Ciudad de México y luego Veracruz, y se llevaba pues los productos asiáticos, se iban en la flotilla de Indias, además de la plata de la Nueva España, y se regresaba hasta la metrópoli. Entonces era un circuito completo. Y no solo circularon entonces productos comerciales, manufacturas, este, los productos asiáticos, textiles, la plata, etcétera, sino que también fluyeron o existió gracias a esta ruta marítima, pues se dio un intenso intercambio humano, ¿no? O sea, es decir, hubo una circulación humana muy importante que antes no había existido y podemos hablar entonces ya desde el siglo XVI de una globalización de las relaciones económicas. En fin, entonces, a final de cuentas, en Nueva España, pues hubo una mezcla de todo, de indígenas, de españoles, de africanos, de asiáticos, etcétera, etcétera. Y esto va a dar origen a una cultura muy diversa, a una diversidad cultural y étnica muy, muy importante. Y por eso yo les hablaba, ¿no? Que en la sociedad novohispana esto dio como resultado que la sociedad novohispana se dividiera en castas. Y las castas no era otra forma, no era otra cosa, sino una manera de dividir la sociedad, es decir, de jerarquizarla, de establecer relaciones sociales desiguales según el origen étnico de tus progenitores, ¿sí? Y volvemos a ver esto hasta que ahora sí como los papás que les metían en la cuchara la comida a los bebés, ¿no? Que no les gustaba, pero así parezco ya repitiendo lo de las castas metiéndoles a fuerzas, ¿verdad? Me acordé del meme del pan de cómetelo, cómetelo. Así casi casi estoy ya a la fuerza metiéndoles la información de las castas, ¿verdad? Pero sí, para que no se les olvide, otra vez, castas. Entonces, las castas eran estas divisiones sociales que se basaban en el origen étnico de tus progenitores. Entonces, pues ahora sí que los españoles estaban arriba, y los abajo estaban los esclavos. Pero bueno, ahora sí que de estas mezclas étnicas, de estos matrimonios o de las relaciones
entre estos diversos grupos étnicos, pues hagan de cuenta que iban surgiendo más grupos, una mezcla, las castas. Por ejemplo, si un español se casaba con una india, surgía un mestizo, perdón. Si un mestizo se casaba con una española, se volvía castizo. Si un castizo se casaba con una española, se reconvertía en un español, ¿no? Por así decirlo. Eh, Era como un reverse en el uno, ¿no? Se volvía otra vez español. Español con moro, pues con mora era mulato. Mulato con española morisco, morisco con española chino, chino con india saltatrás, saltatrás con mulato se le llamaba lobo. Vean nada más, son algunos ejemplos. Lobo con china jíbaro, jíbaro con mulata, albarazado, albarazado con negra cambujo, cambujo con india zambaigo. La verdad no me acuerdo muy bien de ese. Zambaigo con loba, capamulato, calpamulato con cambuja, tente en el aire, tente en el aire con mulata, no te entiendo con... Y ya no alcanzo a ver eso. Pero torna atrás, ¿sí? Entonces, a fin de cuentas, existieron más de 200 castas. O sea, fíjense bien qué extraño ya es para nosotros esto, ¿verdad? Como de según según quiénes fueron tus progenitores, según su grupo étnico, tú pasabas a pertenecer a una casta que a lo mejor o estabas más arriba de la pirámide social o estabas más abajo, ¿no? Y esto a la vez se relacionaba con tu color de piel, ¿no? ¿No? O sea, a fin de cuentas, podemos decir que entre más blanco, pues europeo obviamente, estabas más arriba de la pirámide social, y entre más morenito, más negrito, pues estabas más abajo, ¿no? Porque se asociaba con estos grupos sociales que estaban más abajo en la jerarquía social de la Nueva España, ¿sí? Arriba, por ejemplo, estaban los peninsulares, que eran los españoles nacidos en la península ibérica, es decir, en España, en Europa. Luego estaban los criollos, hijos de españoles nacidos en la Nueva España. Los mestizos, como ya vimos, eran mezcla de español con indígena. Los indígenas luego estaban y luego todas las castas que ya hemos mencionado y muchas más, eran como 200. Y finalmente los esclavos africanos en la base, hasta abajo, ¿verdad? Y todo eso se relacionaba también con tu color de piel. Es decir, si la gente ya te veía, o sea, si ya eras morenito, negrito, color de piel de esos más oscura, pues ya con verte ya sabían que pertenecías probablemente pues a la base de la pirámide social, ¿no? Entonces prácticamente la gente en ese tiempo te podía juzgar según tu color de piel, ¿no? Porque ya tu color de piel daba una idea de tu origen étnico y por lo tanto de tu estatus social y económico. Y entonces era muy triste, ¿no? Era como, ahora sí como se sintieron muchos como Shrek, ¿no? De que te juzgaban en esa época. Me juzgan sin siquiera conocerme. Por eso prefiero estar solo. Así es, eras juzgado ya sin siquiera conocerte, ¿no? Tu color de piel decía pues prácticamente todo. Y entre más oscuro pues era peor para ti, porque pues eras una mezcla más entre comillas impura. Impura, ojo, aquí hay que tener cuidado porque no es que los hagan de cuenta que la pureza se medía según el, según, o sea, el criterio para medir la pureza era, por ejemplo, español, pues es puro español, era sangre pura, por así decirlo. Solo indígena, hijo de indígenas, pues permanecía también puro porque no se mezclaba con otros grupos étnicos. Africano, pues hijo de puros africanos, permanecías también puro porque no se mezclaban con otros grupos étnicos. Pero la mezcla de estas tres, vamos a decirlo, a ellos le decían así las razas o grupos étnicos, pues de ahí derivaba la impureza, ¿no? Y esta estratificación social se derivó de otra forma de estratificación social muy común en la Edad Media, cuando predominaba el famoso feudalismo. En la Edad Media, o sea, este sistema de castas tuvo como un antecesor, ¿no? Que fue la famosa sociedad estamental, que era la forma en la que se dividía la sociedad de la Edad Media y se dividía prácticamente en tres niveles o llamados estamentos o estados. En la cúspide estaba la nobleza, que era el primer estamento, donde estaba también el rey,
y también estaban los príncipes, los condes, los caballeros. El segundo estamento, estado o nivel de esta pirámide social de la medieval, estaba el clero, al que pertenecían los obispos, los curas, los frailes, etc. Y hasta abajo, hasta mero abajo, el tercer estado o tercer estamento eran los campesinos, los artesanos, los comerciantes, la burguesía, pues. Entonces, lo repito, en la Edad Media, la sociedad se dividía únicamente en tres estamentos: nobleza, clero y, pues ahora sí que los campesinos o el pueblo, pues, los vasallos, los siervos, por así decirlo. Y los comerciantes también entraban ahí. Estos tres eran los estamentos y hagan de cuenta que había poca movilidad social. Era muy difícil que tú ascendieras porque si nacías en la nobleza, pues nacías en la nobleza. No tenía que ver con tus ganancias económicas. Era muy difícil ascender en esta pirámide. Eras vasallo, pues te quedabas vasallo. Quizá el único grupo en el que había más movilidad creo que era el clero, ¿verdad? Porque podías ascender ahí y convertirte a lo mejor en un obispo de alto rango, etcétera. O también en el ejército, ¿no? Si destacabas mucho, pero era muy difícil. Estos estamentos solían ser muy estáticos en la Edad Media y esta estructura bastante pues jerarquizada dio lugar a largo plazo al sistema de castas, ¿no? Es como el antecesor del sistema de castas en España. Pero en la Nueva España no solamente la sociedad se dividió según sus grupos étnicos, según el sistema de castas, sino que también existieron otras formas de agrupación social. Por ejemplo, las corporaciones, entre las cuales podemos mencionar los llamados gremios y cofradías. ¿Y qué eran los gremios? Pues como su nombre lo indica, hagan de cuenta que pues los gremios eran los distintos grupos de artesanos dedicados a un oficio específico. Estaban, por ejemplo, los gremios de molineros, como pueden ver en esta imagen. Estaba el gremio de los hojalateros. Estaba el gremio de los cerrajeros, de los armeros, de los sogueros, es decir, de las sogas. Cada uno de estos gremios era diferente. Tú podías pertenecer, por un lado, como ya vimos, a un grupo a una casta, pero además por tu actividad económica pertenecías muy probablemente a un gremio, es decir, porque te dedicabas, como muchos otros, a una misma actividad económica, a un taller, un oficio, a la producción, a la manufactura, por ejemplo, de sogas, de plata, de qué más, de zapatos. Por ejemplo, en la siguiente imagen también estaba el gremio de zapateros, como lo pueden apreciar en la imagen derecha, o de sastres, ¿no? O sea, depende a lo que te dedicabas, pertenecías a uno de estos gremios y era importante porque el gremio, pues el gremio, o sea, el gremio garantizaba, por así decirlo, que todos se ajustaran a ciertas normas en la producción de alguna manufactura, ¿verdad? Todos tenían que seguir ciertos lineamientos y se apoyaban mutuamente, ¿no? Era como tener el monopolio de la producción artesanal. Entonces, a fin de cuentas, pues también pertenecían a estas asociaciones corporativas llamados gremios. Y en los gremios, obviamente, había distintos rangos. Había tres rangos en general. Estaba en la parte más baja estaba el aprendiz, ¿no? Ahora, entonces, como dice el nombre, apenas comenzabas y te metías a este gremio y en este gremio te enseñaban a ti, pues ahora sí, este oficio y tenías que durar ciertos años y pasar ciertas pruebas antes de ser ascendido al rango de oficial. Ya oficial, ya eras, ahora sí estrictamente hablando, ya eras parte del gremio, eras aceptado y pues ahora sí que también tenías que desarrollarte más tiempo, perfeccionar el arte de tu gremio y ojo aquí porque el maestro del rango más alto tenías que pagar para realizar un examen que comprobara que tenías las cualidades perfectamente desarrolladas como para ser considerado un maestro dentro del gremio, ya fuese de plateros, ya fuese de zapateros, de sastres, de herreros, etcétera, o de panaderos incluso, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ojo aquí, porque en la Nueva España
Si bien es cierto que incluso no, estos gremios integraron no solo a los españoles, fueron espacios sociales que permitieron el ingreso de otros grupos como también indígenas, los esclavos, bueno, también los africanos esclavos a veces se destacaban también en los talleres, y si eran muy, muy buenos, pues a lo mejor conseguían su libertad, ¿no? O sea, chance se volvían muy buenos, se volvían oficiales, pero generalmente el rango de maestro casi siempre estaba reservado solamente a los europeos, a los españoles, o cuando mucho a los criollos, o sea, porque procuraron que el rango de maestro no lo pudiesen obtener otros grupos sociales. Y ahora sí que es como esta estructura jerárquica dentro de los gremios, pues nos recuerda mucho otra vez a esto de la Orden Jedi, ¿no? En la saga cinematográfica de Star Wars, ¿no? Donde hay jóvenes Padawans que son los aprendices, están los caballeros Jedi y hasta arriba están los maestros, ¿verdad? Los grandes maestros Jedi. Entonces aquí vemos a Anakin, Obi-Wan y Maestro Yondu, ¿no? ¿Yondu? No me acuerdo si se llamaba así. Windu. Yondu es el de Guardianes de la Galaxia. Ay, caray. Ya me equivoqué. En fin. Y ojo, porque cada gremio, lo más común en la Nueva España era que los gremios, es decir, estas personas que se dedicaban a un mismo oficio, también tuvieran una cofradía, es decir, un grupo de personas que se encargaban de recaudar dinero prácticamente, pues recaudar fondos, organizarlos, administrarlos, sobre todo ¿para qué? Para destinar estos recursos a las fiestas que ellos realizaban en honor a un santo patrono, porque cada gremio tenía un santo patrono con el que se identificaba, ¿no? Y al que le rendía cierta devoción, y cada año pues había fiestas en honor a ese santo patrono. Entonces aquí en estos gremios y en estas cofradías pues eran más multiétnicas, ¿no? Incluso los indígenas llegaron a tener a sus gremios y sus cofradías, aunque hay que resaltar que había algunos gremios a los que no podían ingresar los indígenas ni siquiera como aprendices, ya que estos gremios, hubo gremios que eran demasiado elitistas y selectivos, VIP pues, que estos sí se los quedaron los españoles para ellos nada más, como el de los plateros y los joyeros. Eso sí, ahí nada más entraban puros españoles europeos. Pero bueno, fuera de estos dos, podemos decir que los indígenas, africanos, asiáticos, castas, tenían probabilidades para ingresar a estos gremios, formar parte de ellos, y era una buena oportunidad para recibir apoyos económicos, morales. En estos gremios todos se apoyaban, pagaban una cuota obviamente para pertenecer, pero se apoyaban mucho, y también si pertenecías al gremio tenías que dar dinero, pues recursos para que se pudieran realizar las fiestas en honor al santo patrono de tu gremio, pero también destinar dinero, tenías que colaborar con dinero para los pobres, hospitales, escuelas, obras pías, pues a fin de cuentas. Y como decía, los indígenas ahí tuvieron un espacio de apoyo económico y de cohesión social, ¿no? A fin de cuentas en estas fiestas religiosas de las cofradías. Y además esto nos hace pensar mucho, ¿no? En la continuidad que supusieron las cofradías con sus celebraciones religiosas, y esto nos remite mucho a lo de los calpullis. ¿Se acuerdan que en las sociedades prehispánicas, como con los mexicas, cada barrio tenía su dios patrono con el cual se identificaban, ¿no? Y le hacían celebraciones. Entonces, para los indígenas, por eso estos espacios de las cofradías fueron una como cierta de continuidad, ¿no? De esas prácticas prehispánicas, solo que en lugar ahora de adorar a un dios prehispánico con el cual se identificaban y en los barrios, pues ahora se identificarán con un santo patrono católico en las cofradías en lugar de los barrios, ¿verdad? Entonces eran el equivalente de los dioses prehispánicos de cada barrio, los santos patronos católicos de las cofradías.
Ahora sí que, como les decía, eran como una especie de grupo de compadrazgo, de amistad, de apoyo mutuo, así como en la película de Guardianes de la Galaxia, ¿no? Por ejemplo, esos eran los devastadores. Ustedes saben que cuando se muere Yondu, pues todos acuden a su entierro, a su velorio, por así decirlo, a la ceremonia para despedirlo, porque él pertenecía al gremio de los devastadores, ¿no? Los Revengers, en Guardianes de la Galaxia. Pues más o menos esa es la idea, ¿no? Porque también en la Nueva España, cuando moría un miembro, un maestro, un aprendiz, quien fuera integrante del gremio, pues como pagaban una cuota, cuando se moría, los integrantes del gremio pues realizaban las ceremonias fúnebres, se encargaban de los gastos de su entierro, etcétera, etcétera. Entonces, como decía, era un espacio de cohesión social, de apoyo económico también, porque entre ellos hacían préstamos y también regulaban las prácticas de su oficio, de los talleres y la oferta de la ley de la oferta y la demanda, por así decirlo, ¿no? Hasta cierto punto. Pero bueno, ahora sí que eso es en general lo que podemos decir de las formas de organización sociales en la Nueva España, pero podemos ir viendo así como brevemente grupo por grupo. Empezamos hablando de los indígenas, ¿no? Los indígenas, como ya lo hemos visto muchas veces y he hecho hincapié en este dato, durante el siglo XVI vean cómo la población indígena en el altiplano central, es decir, en la zona central de Mesoamérica, va a disminuir drásticamente, sobre todo con la llegada de enfermedades como la viruela, el tifo, incluso la peste bubónica, pero sobre todo la viruela, va a ocasionar que la población indígena disminuya de 25 millones más o menos de indígenas en 1518, según algunos cálculos. Obviamente no se sabe a ciencia cierta, pero hay cálculos que indican que de 25 millones en 1518 para allá para 1605, es decir, ya siglo XVII, inicios del siglo XVII o fines del siglo XVI, la población indígena ya era pues como del 1% prácticamente. Entonces, realmente sí disminuyó la población indígena, pero ojo, a pesar de todo esto, la población indígena siguió siendo la más numerosa en la Nueva España, pero también la más relegada, al menos al principio, la más excluida socialmente. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, sí es cierto, yo les decía en las clases anteriores, es cierto y no hay que olvidarlo, que el rey español se preocupó, ¿no? Debido a las inquietudes que tuvieron algunos frailes, misioneros, que denunciaron los abusos de los encomenderos hacia los indígenas, pues esto va a provocar que algunos frailes como Bartolomé de las Casas denuncie, o los franciscanos denuncien los abusos en contra de los indígenas, lo que va a orillar al rey a crear las llamadas leyes de Indias, como las leyes nuevas de 1542, si no mal recuerdo, otras leyes como las leyes de Burgos y otras que se van a ir acumulando, que son llamadas las leyes de Indias o derecho indiano, que van a ser destinadas para proteger a los indígenas en contra de los abusos. Y a fin de cuentas se les va a reconocer a los indígenas como vasallos del rey, no como esclavos. Pero en la realidad, pues reconozcámoslo, prácticamente su situación era de servidumbre, ¿no? O sea, a fin de cuentas, aunque legalmente y teóricamente eran libres, pues en la realidad no fueron tan libres, ¿verdad? Si acaso eran un poquito más libres que los esclavos africanos, eso sí, a ellos no les daban salario, ellos eran propiedad. Y los indígenas, cuando menos legalmente, no eran esclavos, aunque sí eran obligados en muchas ocasiones, a pesar de las leyes que debían protegerlos, muchos encomenderos lograron burlar esas leyes y mantenerlos casi en una situación de esclavos, ¿no? Algunos sí burlaron estas leyes que los protegían, y en la realidad, de todos modos, los indígenas pues eran mano de obra, ¿no? O sea, estaban en una situación servil. Podemos mencionar, por ejemplo, el caso de los obrajes, que eran las industrias textiles de la Nueva España. Los obrajes tuvieron una reputación, iba a decir, reputación muy negativa, muy triste, muy terrorífica,
ya que los obrajes eran lugares, ya dije, donde eran los lugares donde se practicaba la industria textil. Pues ahí a veces eran, ahí trabajaron esclavos, hombres libres, también españoles, y sobre todo los indígenas, muchos de ellos casi de manera forzosa fueron obligados a trabajar en los obrajes, pero las condiciones en las que trabajaban eran prácticamente de esclavitud, aunque sí hay que hacer mucho hincapié que no solo los indígenas trabajaron en los famosos obrajes, sino también españoles que a veces eran castigados, hombres libres también, los que por un salario trabajaban. De todos modos las condiciones para ellos también eran iguales, o sea, quien se metía a los obrajes se sometía al mismo régimen tortuoso de trabajo. Era pesado. Pero los indígenas, pues muchos de ellos eran metidos ahí casi por la fuerza, ¿verdad? Entonces, veamos para que nos demos una idea, en el siglo XVIII, Alexander von Humboldt, este viajero muy famoso que llegó, pues ahora sí que a pisar tierras novohispanas, él describió con mucho terror y tristeza las condiciones en las que muchos de estos hombres, y los indígenas incluidos, llegaron a trabajar en los obrajes. Veamos, abro cita. Hombres libres, indios y hombres de color estaban medio desnudos, cubiertos de andrajos, flacos y desfigurados. El lugar parecía más bien una oscura cárcel. Las puertas, que eran dobles, estaban constantemente cerradas y no se permitía a los trabajadores salir a casa. Los que eran casados solo los domingos podían ver a su familia. Todos eran castigados y cometían la menor falta contra el orden establecido en el obraje. Vean nada más, o sea, prácticamente los encerraban, o sea, estaban en unas pésimas condiciones según el testimonio de Alexander von Humboldt. Como les decía, en la teoría, pues sí, muchos indígenas, los indígenas eran considerados libres, pero en la práctica muchos de ellos prácticamente vivieron como pues esclavos de manera servil. Y ahora sí, por eso les pongo este meme, ¿no? O sea, como lo marca o lo establece el testimonio o lo sugiere el testimonio de von Humboldt, pues los indígenas o los que trabajaban en los obrajes, por ejemplo, no podían visitar a su familia hasta que terminaran su chamba. Entonces por eso les pongo el meme este de Tronchatoro, ¿no? Imagínense ahí que un indígena le dijera a su patrón, oye, no podrás visitar a tu familia hasta que termines tu trabajo. Y que él le dijera, no, pero según el derecho indiano yo soy libre de... Y ahora sí que me imagino el patrón español diciéndole, pero, ¿dijiste pero? Así me lo imagino, pobrecito, porque muchos patrones españoles fueron como una clase de tronchatoro, la verdad. Pobrecitos, la verdad, los indígenas, muchos de ellos sufrieron. Y esto va a hacer que en otros territorios, en algunos territorios de la Nueva España, ocurran grandes sublevaciones en contra del Imperio Español. Y uno de los episodios más fascinantes, y a veces es muy desconocido de esto, pero uno de los episodios más fascinantes, de los levantamientos indígenas más famosos del siglo XVI, fue el llamado la Guerra del Mixtón, que ocurrió de 1540 a 1542. De verdad, yo pienso que esto da para una película. Alguien debe hacer, por favor, alguna película de esto algún día. Entonces, la Guerra del Mixtón fue un levantamiento que ocurrió en la zona de Nueva Galicia, que abarcaba, ya lo he dicho muchas veces, los actuales estados de Jalisco, de Zacatecas y de Nayarit. Como pueden ver en este mapa, es el territorio que está encerrado en las líneas negras salteadas. Entonces ahí va a ocurrir un levantamiento porque los indígenas de ahí, que eran varios grupos indígenas chichimecas, eran chichimecas que habitaban en esta zona ubicada en el noroccidente de la Nueva España, casi casi, o centro-occidente de la Nueva España. Pues ahí habitaron varios grupos indígenas como los coras, los huicholes, los catzcanes, los zacatecos. Todos estos grupos se van a sublevar, van a quedar hartos, van a estar hartos de las encomiendas de que les metan por los oídos, ahora sí por donde fuese, la religión católica, y pues se van a enojar porque los maltrataron. Algunos encomenderos fueron muy crueles con ellos y esto va a provocar un levantamiento.
Y cuando algunos quedaron tan hartos que pues mataron a los encomenderos, uno de ellos muy famoso y que fue como la mecha que prendió todo este asunto, fue el asesinato de un encomendero, creo que se llamaba Juan de Arce. Fue asesinado y varios otros empezaron a ser asesinados. Y pues los españoles se sacaron de onda y pusieron así como la Pikachu face, ¿no? Sorprendidos. Y se empezaron a levantar, se levantaron muchos de estos. Y vean nada más, o sea, esto va a provocar una serie de enfrentamientos entre las tropas españolas. Por cierto, Nueva Galicia en ese tiempo estaba gobernada por alguien, el gobernador, se me fue el nombre, se llamaba, iba a decir Cristóbal de Oñate, no, sí, estoy casi seguro de que era Cristóbal de Oñate. Y bueno, Cristóbal de Oñate gobernaba ahí cuando sucedieron todos estos levantamientos, cuando se ocurrió el asesinato del encomendero Juan de Arce y de otros más. Y pues hagan de cuenta que al principio él trata de controlar la situación, pero no va a poder y va a tener que pedir ayuda. Y por eso el virrey va a mandar a Pedro de Alvarado, ¿se acuerdan de él? Pedrito de Alvarado, el que realizó la matanza de Tlatelolco, iba a decir, la matanza en el Templo Mayor. ¿Se acuerdan de él? Pues el que fue dejado a cargo por Cortés cuando se va a pelear contra Pánfilo Narváez. Bueno, ese mismo lo van a mandar llamar para que ayude al gobernador Cristóbal de Oñate a apaciguar a estos grupos indígenas. Pero bueno, antes de mencionar cómo terminó este enfrentamiento, veamos el mapa una vez más. Notemos que aquí en los puntitos amarillos podemos apreciar varias comunidades indígenas que existían en esta región. Y vemos también que solamente existían 4 centros españoles. Estaba Guadalajara, estaba Navidad como puerto, estaba Purificación y Compostela. Entonces eran muy susceptibles a los ataques de los indígenas. Entonces, por eso el riesgo y por eso la preocupación del gobernador Cristóbal de Oñate, y por eso manda a pedir refuerzos, porque son muy pocos españoles para tantos indígenas sublevados. Entonces, a fin de cuentas, aquí van a ver varios líderes o personajes que van a destacar en la guerra del Mixtón. En primer lugar tenemos al que encabezó a uno de los líderes más reconocidos o que han pasado la historia y que fueron de los líderes que guiaron a los diversos grupos indígenas de esta zona de Nueva Galicia y que era conocido como Francisco Tenamastle. Es el que tenemos ahí en la izquierda, una escultura suya, vean nada más. ¡Wow! Es que no puedo dejar de ver y decir, o sea, este cuate está más marcado que yo. No se crean, no se crean. El punto es que sí, lo hicieron acá bien, bien marcado, ¿verdad? Pero sí, él es Francisco Tenamastle y él fue uno de los más importantes líderes de los grupos sublevados en contra del Imperio Español. Y pues ahora sí que yo les mencionaba que el gobernador de Nueva Galicia pidió ayuda y le enviaron pues a Pedrito de Alvarado. Y Pedrito de Alvarado, pues hagan de cuenta que él al principio, ahorita él cuando llegó le dijo al gobernador como que cómo era posible que unos cuantos gatitos tuvieran así a los españoles y él decía, denme unos cuantos españoles y los voy a apaciguar como si nada. Pero ahorita vamos a ver que no le fue tan bien. Y a final de cuentas va incluso el mismísimo primer virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza, se va a ver involucrado en este conflicto y él personalmente va a dirigir a las tropas para apaciguar al ejército contrario dirigido por Tenamastle. Pero a Pedrito de Alvarado, bueno, me voy a ir adelantando. Pedro de Alvarado va a llegar muy confianzudo porque él decía que eran unos cuantos gatillos y que él los mataba en caliente, que los iba a matar bien fácilmente, pero lo van a matar. Ahí se va a morir, ahí va a llegar el final de la historia de este señor que era muy, muy temperamental y que fue el que realizó, ya lo he dicho muchas veces, la matanza del Templo Mayor. Pero veamos, ¿cuál era el discurso? Hagan de cuenta que levantamiento indígena tuvo unas características muy particulares porque no solamente fue un movimiento político, sino que adquirió tintes religiosos, fue un movimiento milenarista,
tuvo matices muy religiosos, ya que los líderes de este movimiento tenían un mensaje que enfatizaba como que si se levantaban en armas serían recompensados y que volverían a vivir en esa etapa en una etapa como idílica, ¿no? Vamos a verlo. Fíjense bien, aquí está un fragmento de un libro que les recomiendo leer, La conquista espiritual de Robert Ricard. Y ese es el discurso que manejaron los indígenas sublevados. Somos mensajeros de Tecoroli. Él va a venir en busca vuestra, acompañado de vuestros antepasados a quienes ha resucitado. Os va a hacer saber que en él debéis creer y no en Dios, so pena de no poder ver ya la luz y ser devorados por las fieras. Los que crean en él y renuncien a las enseñanzas de los frailes para seguirle, no sufrirán, no morirán más, volverán a ser jóvenes, podrán tener todas las mujeres que quieran y no una sola como les mandan los frailes. Y aunque sean viejos, podrán engendrar hijos. El que se contente con una sola mujer morirá inmediatamente. Entonces Tecoroli irá a Guadalajara, a Jalisco, a Michoacán, a México, a Guatemala y por todos los lugares donde haya cristianos de España y los matará a todos. Una vez acabados ellos volverá a su casa y vosotros viviréis felices con vuestros antepasados, sin saber qué es trabajo y dolor. Entonces era prácticamente como una especie de profecía, un mensaje mesiánico, ¿no? Pero detrás de este mensaje vemos como el anhelo de estos indígenas, pues de volver a vivir tranquilamente como vivían antes de la llegada de los españoles. Entonces, por eso renuncian también al catolicismo. Y vamos a ver entonces que esto va a llamar la atención, va a traer este mensaje, va a ser muy cautivador para los grupos indígenas de Nueva Galicia. Y de hecho, este movimiento fue muy peligroso, fue considerado como una amenaza de categoría 1, o sea, de urgente, o sea, requería intención inmediata, porque estos grupos indígenas organizados por Tenamastle luego van a querer propagar el fuego de este levantamiento con los purépechas, los tarascos en la zona de Michoacán, va a tratar de invitar a sublevarse a los mexicas, a los tlaxcaltecas, o sea, a todos van a querer propagar ese fuego y pues ahora sí que esto va a preocupar mucho a las autoridades virreinales y es por eso que primero llega Pedrito de Alvarado para apaciguar esta zona, pero va a fracasar. Aquí lo vemos en un códice colonial, quedó registrada y la muerte de Pedro de Alvarado. Ahí lo pueden ver en la parte izquierda, arriba, superior. Está como con una corona, como con un sol alrededor. Recordemos que los mexicas le llamaron Tonatiuh porque era rubio. Y pues en los códices Pedro de Alvarado aparece con un glifo en forma de sol. Y ahí aparece su muerte. Él lo asesinaron. Y abajo, cuando ya asesinan a Pedro de Alvarado, pues ahora sí que el mismísimo virrey de Mendoza, como consideró este asunto de gran importancia, él mismo va a salir de la Ciudad de México con un ejército que algunos historiadores estiman que oscilaba entre 20,000 a 50,000 integrantes, ya con todos, no solo contaba con españoles, infantería española y caballería, sino con varios miles de indígenas mexicas, purépechas, tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, pues hacían 20,000 o 50,000 hombres armados. Entonces con este ejército sale el virrey de Mendoza y va a atacar a estos indígenas que se habían como refugiado, concentrado o fortalecido en el llamado el Peñón o el Peñol del Mixtón, que estaba ubicado en Zacatecas. Por eso se le llama la Guerra del Mixtón. Era como un cerrito, por así decirlo, desde donde se estaban defendiendo los indígenas y atacaban a los cristianos europeos que pasaban por ahí y a sus aliados. Entonces, a final de cuentas, aquí teníamos, ahí les marqué en un circulito donde está indicada la muerte de Pedro de Alvarado. Dato curioso, Pedro de Alvarado llega, se cree muy, piensa que los va a acabar en unos cuantos días, pero pues cuando estaba peleando contra los chichimecas lo aplastó uno de los caballos de sus aliados que estaban huyendo. Por eso les pongo aquí el meme de brutal. Qué mala forma de morir, ¿verdad? Murió en agonía este cuate.
Y pues yo me lo imagino, perdón, pero no pude evitar pensar que llegó muy acá creyéndose el mero mero y salió, se lo llevaron así, pues ahora sí que en el féretro, ¿no? Se lo llevaron, lo siento. Lo siento, es que no puedo evitar pensar en esta canción, se me veía en la mente. Así se llevaron a Alvarado, así se lo llevaron de regreso, pues ni modo. F por Alvarado terminó en la tumba porque se creyó muy acá. Pensó que iba a ser muy fácil, pero el gobernador le dijo, es que no sabes que estos chichimecas no son como los otros. Y pues a eso le costó la vida. Esto va a hacer que al final de cuentas el virrey mismo tenga que atacar, llegue con un gran ejército y el virrey estaba tan, iba a decir una palabra, pero eh, estaba tan enojado y molesto por esta sublevación, pero además consideraba que era necesario demostrar mucha autoridad, fuerza y poder para que ya no ocurrieran más levantamientos. Y esto va a provocar que el virrey y su ejército realicen una masacre en el Mixtón. O sea, prácticamente masacraron a los indígenas, los rodearon, les cortaron los suministros de agua, de comida, y poco a poco los fueron matando. Los indígenas quedaron sitiados y ya no pudieron hacer nada, nada de nada. Y ahora sí que al principio, antes de iniciar la batalla, el virrey por costumbre les leyó el requerimiento para que se rindieran por la buena de Dios. Pero los indígenas al principio se sentían muy como iban ganando las batallas. Y prácticamente le dijeron al virrey de Mendoza como que, pues, ¿para qué queremos rendirnos a tu rey? Más bien nosotros les requerimos que ustedes se vayan a sus tierras. Les respondieron de manera también muy altanera y pues en todo su derecho, porque ellos dijeron, estas son nuestras tierras, ¿ustedes qué hacen aquí? Y a fin de cuentas, según las leyes de España, si los indígenas se negaban a someterse voluntariamente, esto le daba cabida al ejército español para realizar lo que se conocía como una guerra justa, es decir, prácticamente ejercer toda la violencia, violencia total. Entonces esto es lo que va a hacer el virrey Antonio de Mendoza, los va a masacrar, sangre por doquier, y de hecho quedaron registrados que los indígenas fueron masacrados de unas maneras horribles. Algunos fueron ahorcados al final de la batalla. Lo que se dio mucho también fue el llamado aperreamiento, es decir, los perros los soltaban para que los mataran y se los comieran prácticamente. Era algo horrible y los indígenas les tenían mucho miedo a los perros de los españoles. Y se dio mucho esto tristemente. En una situación tan desesperada, pues ahora sí que ellos estuvieron en una situación, aquí está, miren, lo que les decía, esto espantaba horriblemente a los indígenas, le tenían un pavor a los perros, huían de ellos cuando podían, y pues como les decía, se va a dar una masacre en la guerra del Mixtón. Va a ser una defensa pues sí heroica por su parte, porque estaban tratando de defender lo suyo, de volver a vivir como antes. Va a ser una lucha pues muy desesperada, ¿verdad? Como un esfuerzo muy trágico. Ahora sí que como en esta serie o este anime de Ataque de los Titanes, ¿no? Que apenas la estoy comenzando a ver, para que por favor no me la spoilen, no la entiendo muy bien todavía. La pena la estoy viendo, pero así como una lucha muy desesperada y quedaron rodeados como estos en el anime, ¿no? Por los titanes y no tenían a dónde ir detrás de las murallas, pues también los indígenas no tenían más a dónde ir, estaban ubicados en el peñón, estaban acorralados en el peñón del Mixtón, así como Eren y sus amigos. Entonces, bueno, a fin de cuentas, estos indígenas del Mixtón fueron destruidos. Muchos de ellos, de hecho, cuando se encontraron ya casi derrotados, prefirieron, fíjense bien de la situación tan desesperante, muchos de ellos lanzaron a sus hijos y a sus esposas por el peñón, o sea, por el precipicio para suicidarse y ellos también se mataron, se suicidaron porque preferían suicidarse a seguir viviendo sometidos. Y los que siguieron vivos, algunos frailes intervinieron porque primero se les parecía un abuso y otros encomenderos intervinieron, pero porque dijeron no, porque si matan a todos los indígenas nos vamos a quedar sin esclavos o sin sirvientes. Y bueno, al final de cuentas los que sobrevivieron fueron vueltos esclavos, marcados con la señal esta de hierro caliente, ¿no? Como esclavos. Estos sí van a ser esclavizados
por su desobediencia y como un ejemplo, ¿no? Para que se evitara que otros grupos indígenas en el futuro se sublevaran. Entonces no les fue bien. Y bueno, a fin de cuentas, tenemos que pues no solamente los indígenas estuvieron en la base o en la parte más abajo de la jerarquía social de la Nueva España, sino también los esclavos africanos, que ya vimos que durante el periodo colonial pues estableció el comercio triangular y como parte de este comercio triangular pues ahí llegaron los esclavos africanos que eran traídos por los navíos europeos y desembarcaban pues en las costas de las Antillas y también en la Nueva España. ¿Para qué? Para finalmente, pues para ser esclavos, ¿no? Pero muchos de ellos al llegar a la Nueva España procuraban huir. Aquí les pongo un meme, ¿no? Así me imagino a los pobres esclavos africanos llegando a las costas de la Nueva España. Llegaban y se pelaban, muchos se iban a las costas, huían, run, me imagino la musiquita esta famosa de donde hacen las bromas, no sé si han escuchado esa musiquita cuando hay un canal de YouTube de eso, que está la musiquita y dice run, y no sé cómo le hace, pero sí me imagino a los pobres africanos, muchos de ellos intentaban escapar, era escaparse o quedarse para ser prácticamente pues siervos, para trabajar para los españoles en las haciendas, en algunos talleres, oficios como artesanos, como administradores de las propiedades de los españoles peninsulares, de los criollos, etcétera, etcétera. Aunque, como les decía, muchos trataban de huir y lograban huir, se pelaban ya sea a las costas o se pelaban para el cerro, como dicen por ahí. Y a estos esclavos africanos que lograban huir hacia los cerros, se les conocía como cimarrones y lograron formar comunidades conocidas como palenques. Ahí estaban todos los cimarroncitos, los cimarrones, así como los de la UABC, ¿verdad? Pero estos eran otra clase de cimarrones. Como los cimarrones, pues ya saben que son como muy, una fauna muy típica de las regiones indómitas, montañosas, pues eran como símbolos de algo indómito. Pues así, estos africanos se pelaban gallo para el cerro y se les conocía como cimarrones. ¿Era eso o pues prácticamente vivir su vida como esclavos, trabajando ya sea en los campos, en las minerías, en los obrajes, en las haciendas, etcétera? Pero también tenían una tercera opción y es que en algunos casos algunos muy afortunados lograban reunir dinero, ganancias o caerle muy bien al jefe y al patrón y conseguir finalmente comprar su libertad. Así me imagino, obviamente esto no era muy bueno para los amos españoles, ya que en la Nueva España poseer esclavos era también un símbolo de estatus social, ¿no? Porque eran bastante caros a diferencia de la mano de obra indígena que era barata, porque sí les tenían que pagar un sueldo, eso sí, pero pues no era tanto. Entonces tener esclavos era más caro. Así me imagino, ¿no? Entonces aún a los amos españoles cuando el esclavo por fin compraba su libertad, así como en la escena de Avengers Infinity War, ya me imagino así el esclavo diciéndole, déjame ir, como Natacha, y el otro, no, no me hagas esto, por favor. Obviamente, pues no era bonito perder a tu esclavo, ¿verdad? Pero a fin de cuentas, para el africano, el esclavo, pues sí era bonito ser libre, claro que sí. ¿Quién no querría ser libre? Entonces, a fin de cuentas, muchos de estos esclavos que conseguían comprar su libertad, pues lograban ascender un poquito en la escala social, tener sus negocios, sobre todo muchos de estos lograron establecer sus comercios en la zona del Parián, en la Plaza de Armas del Zócalo actualmente, de la Ciudad de México, ahí ellos establecieron sus negocios, sus changarritos, pues, ya sean talleres artesanales, venta de textiles, manufacturas, pues, cerámica, no sé lo que fuese, vestimentas, etcétera, etcétera. Ahí establecían sus negocios en el mercado del Parián, grandísimo. Y pues ahora sí que los africanos, los esclavos africanos también trajeron sus prácticas culturales que enriquecieron a la Nueva España. Cosas como por ejemplo ellos trajeron las peleas de gallos, por así decirlo. Es un elemento cultural
que se lo debemos a los africanos, ¿no? Las peleas de gallos que para muchos serían como que, ay, no, qué feas, pues, bueno, para mí también, de hecho, para mí es horrible eso de ver a los gallos pelearse. Pero bueno, a fin de cuentas, en su tiempo, pues era considerado como algo aceptable, más que nada en ese tiempo, ¿verdad? Y pues a fin de cuentas las peleas de gallos es parte de la herencia cultural africana. ¿Qué otra cosa? Como podemos apreciar también el uso del paliacate, del rebozo en las mujeres, también eso es herencia africana. Y finalmente, aparte de los africanos e indígenas, pues tenemos a los mestizos, que eran las castas, las mezclas, que pues ellos se eran libres para dedicarse en algunos trabajos no tan ostentosos, ¿verdad? Pues como el campo, trabajar en la minería, en los obrajes por libre elección, etcétera, etcétera, en negocios como comerciantes, artesanos, pero los lugares más prominentes en la jerarquía social eran destinados para los europeos, principalmente para los españoles peninsulares, como ya lo hemos visto, y para los criollos, que también podían obtener puestos administrativos, pero no los mejores puestos que estaban reservados solamente para los españoles peninsulares. Entonces, los criollos siempre vieron a los españoles con algo de recelo, así me los imagino, ¿no? Los criollos viendo a los peninsulares ocupar los máximos puestos de autoridad en la Nueva España. Entonces, a fin de cuentas, a largo plazo, esto va a generar un malestar, sobre todo que se va a incrementar con las reformas borbónicas en el siglo XVIII, pero eso ya es otra historia y no les quiero spoilear la película de la independencia. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar hoy, mis estimados y estimadas. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima clase. Adiós.